vamos a establecer ya mismo el contacto con nuestro querido amigo analista local relacionado con los temas parlamentarios, lo que pasa en la movida dentro del Congreso de la Nación. Para eso, qué mejor que hablar con él, con nuestro amigo José Di Mauro. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte. Hola Bienvenido. Pedro, gracias Bien, bien, ¿cómo estás? Siempre es por una alegría estar contactar. charlando contigo, para que bueno, nos vayas actualizando de las movidas que hay, de estos cambios vertiginosos que tiene el Congreso de la Nación en la República Argentina, que cada día nos sorprende con una nueva inquietud, ¿no? Sí, seguro, seguro. Mira, estamos en época ya saliendo del receso Sí. legislativo que Ujú. se extendió por todo el mes de enero. Y bueno, se esperaba que esta semana arrancaran las sesiones extraordinarias, o Sí. por lo menos el periodo extraordinario. No es que vaya a haber sesiones todas las semanas, ni mucho menos, puede que Sí. no haya tampoco. Ujú. Pero lo Luego que de, sí, luego de las mini vacaciones, los muchachos por lo menos vienen distendidos, ¿no? ¿Cómo están ya. viéndolo? Los primeros que arriban ahí, que paran ahí en la zona de Rivadavia, y Entre Ríos, entre Callao y Entre Ríos, ahí en la Plaza del Congreso. Vienen, me imagino, bien tostaditos los muchachos, ¿no? Seguro, sí, sí, seguro. Bueno, mira, a ellos en realidad les habían dicho que estuvieran ya a tiro de teléfono Sí. a partir del 17 de enero. Ajá. O sea, se tomaron 15 días en realidad. Ujú. Después el tema es que hasta que no los cite el Congreso, hasta que no haya Sesiones, ah, ¿no? Ujú. convocatoria Claro. realmente para sesiones extraordinarias Sí. o el periodo extraordinario arrancó desde el 1 de febrero hasta el Ujú. 28 de este mes. Este mes. Yo Ujú. tengo mis dudas Sí. de que mucho del temario que se ha enviado después vaya a ser tratado, Ujú. pero lo que iba a ser el arranque Sí. de este periodo Sí. se postergó a partir de la novedad de la renuncia de Ujú. Máximo Kirchner, que fue, El portazo de Don Máximo, ¿no? sí, Eh, acá fue las Torres la Gemelas. Torre Gemela, claro. Sí, fue así. Era previsible esto, José, vos que sos un hombre que No, olfateás y que no, estás en los pasillos del Congreso. ¿Era previsible o esto lo sorprendió a todos? Porque era un no. tema, fue una bomba de tiempo en serio, ¿no? Algunos dicen Sorprendió la a segunda todos. estocada al presidente Alberto Fernández. Sí, la primera debe haber sido, sin lugar a dudas, las elecciones, Claro. claramente, Mm, y después y esas renuncias sí, que se hicieron después de que, las renuncias sí. que Es fueron cierto. después de las PASO. Es buen título ese, mira, las renuncias que no fueron, ¿eh? Por Claro, culpa o por suspicacia de quién, tal vez tendría que haber sido el subtítulo, pero bueno, esas y viene cosas, por el ¿no? mismo lado, me Sí, parece, ajá, viene por el mismo lado que esto, que ajá, en realidad, o sea, nadie lo esperaba. sí, Pero lo que sí, pero en la práctica termina siendo entendible y uno se remonta a lo que fue la sesión, la última intervención de Máximo sí. Kirchner en la anteúltima sesión del año pasado, que fue esa en la que se trató el presupuesto nacional, y uno entiende que claramente, evidentemente, ya en ese momento estaba la idea de Máximo Kirchner de patear el tablero, Sí. me Ujú, parece, porque ujú. fue lo que hizo ese día. Sí. Ese día el presupuesto no se aprobó, o por lo menos fracasó ese día, Ujú. a partir de su intervención. Entonces, Hay un antes y un después de esta actitud, de alguna manera, José. O sea, ¿qué es lo que vos notaste en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando se concreta esta salida intempestiva, esta renuncia de alguna manera de Máximo, seguramente charlado antes con Cristina Kirchner, su propia madre y el resto de sus colaboradores, porque algunos dicen de que eh, se tardó un poquito, ¿no? Que se venía conversando, que se deslizó por allí alguna cuestión para tratar de poner paños fríos en la cuestión. Pero parece ser que después hubo un diálogo entre Máximo y Cristina que terminó eyectándolo porque no había una alternativa que lo haga, digamos, quedar bien ante el resto de sus pares por los diálogos y las charlas que había mantenido y los propios acuerdos, que estaban en disidencia, inclusive con algunos caudillos del conurbano bonaerense, ¿no? También se habló, viste, de Gray, el intendente de Esteban Echeverría, que no estaba de acuerdo con un montón de cosas y tuvo que ceder. O sea, toda esta cuestión que se da dentro de la movida política del propio Partido Justicialista y ni hablar dentro del kirchnerismo y la cámpora, ¿no? sí, yo creo que mira, hay un antes y un después, Uh -huh. claramente, después de esto, porque
no es una cosa normal que un presidente del bloque oficialista renuncie. A lo Ujú. mejor lo pueden llegar a correr o en general no pasa. Sí. Uno hace memoria y Hay antecedentes históricos de otros gobiernos o de otros procesos democráticos en los cuales haya acontecido algo similar en la Argentina? no, lo que No. hay es Ujú. por la importancia del personaje, a lo Ujú. mejor, pero no por las características de la situación Ajá. tampoco, pero sí es uno se remonta a Chacho Álvarez, Claro, eso es lo que porque yo, uno por eso diría, te preguntaba, cuando se dio "Ah, lo de Jaroslavski, o sea, ese intento cuando hubo algún conflicto interno dentro del radicalismo, después con Chacho Álvarez, ¿no? Pero con Chacho ¿cómo quedó la situación en ese entonces? No, en ese momento hablamos de cuando Chacho Álvarez Sí, renunció a la vicepresidencia, uno diría, claro. bueno, pero no es la misma Por eso, envergadura, por qué sé eso. yo, Ujú. pero lo que uno puede llegar, lo que uno interpreta en Ujú. realidad es que por las características, porque Máximo Kirchner, por el peso de su apellido y Sí. por quién es su madre, entonces Ujú. claramente uno pensaba, bueno, se Que hay una pudre jugada todo. distinta ahí, ¿no? Que hay otra Sí, movida. Ujú. Ujú. se pudre todo, porque Sí, claramente, o claro. sea, hay las versiones, lo que han hecho, dejado circular es que Cristina Kirchner le pidió que no Que no se renunciara, vaya, eso sí, lo sí. dicen los propios protagonistas Ujú. de un lado, o sea, Claro. ni Máximo lo dijo, ni Cristina Tampoco, abrió la claro. boca. Ujú. No lo va a hacer, Cristina no va a Claro. hablar mientras esté a cargo del Poder Ejecutivo, o Y sea, sí. hasta el lunes que Ujú. viene, por Ujú. lo menos no No va a esperemos decir nada, nada, claro. Ujú. porque No puede, digamos, complicar más la situación de la que está, nomás estando el claro, presidente totalmente. O sea, afuera y sabiendo que está con un amigo como es Putin y Xi Jinping, eso generaría un mayor conflicto seguramente interno, ¿no? claro, totalmente. O Ujú. sea, sería una cuestión Sí. Ujú. más grave No institucionalmente. ética, no ética y más de tipo institucional que otra cosa, ¿no? Totalmente. Ujú. Entonces, me parece que, bueno, ella no va a hablar, pero claramente esto es un poco, lo golpea fuertemente al gobierno, Ujú. que dentro de todo, y esto, el lado a favor de la reacción que tuvo el gobierno, Sí, lo favorece en cuanto a que tuvo una resolución bastante rápida para rápida. los tiempos Ujú. que tiene el gobierno. O sea, Ujú. el gobierno normalmente se toma tiempos mucho más Puh, extensos. y sí. Ujú. En este caso no, Claro. en menos de 24 horas Lo pudieron se resolver, resolvió, ¿no? Ujú. se anunció quién era el sucesor de Sí. Máximo Kirchner, se eligió una persona bastante adecuada para el cargo, Ajá. sobre todo por el hecho de que yo creo que a la larga Sí. puede que lo vaya a terminar favoreciendo el cambio, Ujú. porque claramente por el personaje, no no necesariamente por las características de Máximo Kirchner, Sí. pero claramente Máximo no podía ser la persona que a partir de lo que sucedió a fines del año pasado, Claro. que estableciera puentes con la oposición, que es lo que va a necesitar el Ujú. oficialismo para sacar las leyes. Si no, no puede sacar nada. No Claro. tiene los votos para Ajá. sacar absolutamente nada. ¿No había afinidad de alguna manera entre Máximo y la oposición, o sea, los principales referentes de la oposición, José? Eso, algunos decían que había generado un poco de rispidez, no solamente internamente dentro del Sí. propio partido, sino con la propia oposición, ¿no? No, él, claro, o sea, tenía un buen trato personal. Máximo es una persona que es reconocida por quienes lo tratan. No Ujú. son muchas las personas Que que lo tienen tratan, diálogo con pero él, sí. Ujú. claro, pero decía una persona de diálogo afable, digamos, Ajá. pero complicada y y muy ideologizada. Ujú. Entonces eso ya Tiene más el estilo de Néstor, dicen algunos, que de Cristina, ¿no? Que en ese en sentido alguna, a veces le pone paños fríos a la situación y le ha facilitado tal vez instrumentar algún tipo de acción que de alguna manera le permitió llegar justamente al cargo que ostentaba. claro, algunos dicen que en algunas cosas se parece mucho, Ujú. pero en esto no, en esto claramente no. O sea, Claro. Néstor Kirchner lo que hubiera hecho es,
Él aceleraba Sí. el auto hasta el borde del Y precipicio después lo y manejaba de otra manera, ¿no? Lo claro, recomponía, digamos. no, o sea, no era de quemar las naves Claro. de la manera Mm, como lo hizo Máximo Kirchner, sí. que de todas maneras, bueno, por la pregunta del millón es por qué lo hizo. Mm, Evidentemente para conservar a su núcleo duro, sí. para mantenerse, porque claramente no tiene confianza en que esto vaya a salir bien Ujú, y está pensando en preservarse a sí mismo y preservar a su espacio. Veremos si a la hora de votar él vota a favor o lo más probable es que se ausente, que dé sí. un discurso y Mm, que se ausente a la hora de votar. No podría votar me parece que claro. no sería lógico de votar en contra de su propio gobierno. Podría abstenerse también. Me parece que la Ujú, solución más sensata sería o votar a favor por una cuestión de disciplina partidaria o ausentarse a la hora de votar. Y bueno, eso es lo más probable que va a ser. A mí me parece igualmente que coincido con lo que vos decías, que es un punto de inflexión. claro. ¿Crees de que el entorno, ¿no es cierto? El resto de los integrantes del bloque van a hacer lo mismo? O sea, lo que intentaba hacer el albertismo es tratar de consensuar con ellos. ¿Crees que ahí Mirá, se puede llegar a algún acuerdo o van a seguir los pasos de Máximo Kirchner? no. Va a haber algunos que se sienten Ujú, liberados a partir sí. de la decisión de Máximo Kirchner y Ujú, que tienen ganas de votar en contra. Nadie ujú, se va a ir, por lo menos no por ahora. Pero medio como que muchos se van a sentir más liberados, entonces va a predominar un poco vallejismo, o sea, sí, esto de que hizo Vallejos en su momento, la exdiputada Fernanda sí. Vallejo, de hablar más libremente, y Ujú, bueno, muchos a lo mejor lo van a empezar a practicar más, los libera un poco esta situación, pero de todas maneras, llegado el momento, o sea, ni se va a romper el bloque y lo que podría llegar a suceder es que alrededor de 15, 16 diputados se alineen detrás de Máximo Kirchner y no terminen ujú, votando a favor el proyecto cuando se trate. claro. Que esta cuestión de que lo tiene que tratar ahora la Cámara de Diputados es algo que no figuraba, que lo impuso este mismo gobierno hace exactamente un año, cuando hizo aprobar una ley, la ley de sostenibilidad de la deuda externa, y eso lo obliga ahora a una cosa que se deben estar preocupando Mm. claramente porque hubiera sido mucho más conveniente para ellos no tener esto, no tener que la obligación de pasarlo por el Congreso, Claro, este el proyecto, tema de la ley de alquileres se volvió a tocar en ¿no? los últimos tiempos. ¿Cómo quedó eso? Porque tanto Máximo como el resto de muchos de los diputados del oficialismo estaban tratando, dice, de ver cómo revertían esa situación. Inclusive la oposición también estaba preocupada por realmente lo que está aconteciendo con ese tema puntual, ¿no? Claro. Ujú, Justamente muchos de los diputados de la oposición estaban de acuerdo, decían inclusive, hablaban de que el primer proyecto que iban a presentar iba a ser eso, sí, la derogación de la ley de alquileres. claro. Hay ¿Y en muchos qué quedó legisladores eso? que, Ujú. ¿Quedó no, ahí en bueno, stand-by o se sigue trabajando con el tema? no, todo dependerá, o sea, ahora está en periodo de receso, Sí. solamente se trata lo que disponga el Ejecutivo. Ujú, Entonces, el propio Ejecutivo había hablado de modificar la ley de alquileres, sí. habían hablado inclusive de hacerlo por decreto hasta que se hiciera otra ley. Ujú, Nada de eso sucedió. ujú. Arrancó el año y no figura entre los temas que envió el Poder Ejecutivo para tratar en extraordinarias, así que evidentemente esto quedó en veremos. Es No, uno de no, los no. temas que está en stand-by. Estos primeros, digamos, preacuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Ujú. ¿ingieren de alguna manera en que tanto el Senado como la Cámara de Diputados activen resoluciones y lleguen a un acuerdo como para descomprimir la situación que tiene la Argentina? Y yo creo que cuando llegue el tema el proyecto, primero la oposición quiere verlo, quiere ver Ujú, de qué se trata el acuerdo. Hay disposición, o sea, no van a quemar la pradera, en sí, palabras de sí, Miguel Pichetto. sí. Claramente lo abordarían.
Ujú, y salvo algunas excepciones, creo que la gran mayoría lo votaría a favor. ujú. Y eso es, a partir de ahí, eso es lo máximo que puede llegar a dar después. O sea, ese es el único compromiso que el Ejecutivo, la oposición haría ante el gobierno. Después los demás temas irán ley por ley. Ujú. De este temario de extraordinarias hay algunos temas que son que ameritan algunos entendimientos, Ajá. otros que seguramente no van a, que van a generar más rispideces y que difícilmente puedan llegar a salir. Ujú. Este, Caso puntual es el del Consejo de la Magistratura, que es el tema más urgente, más Claro. extraordinario de estas extraordinarias. Eso tal vez es lo que más preocupa al oficialismo, ¿no? O sea, no solamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino también por la movida y por el entorno que se ha visto, ha movilizado realmente muchas inquietudes dentro del ámbito judicial en la Argentina, ¿no? Sí, justamente porque hay una ley de la Corte, un fallo de la Corte Suprema que dijo que a partir del 16 el 15 de abril, si no hay una nueva constitución del Consejo de la Magistratura, a partir de ahí no tiene, todo lo que resuelva va a ser inconstitucional, Ujú. el Consejo de la Magistratura, así que Sí. se está avanzando rápidamente, por un lado, en el mismo Consejo para recordemos qué es lo que la ley que la Corte dispuso, que Ujú. en la actualidad tiene 13 miembros el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema dijo que, bueno, la ley que elevó, que redujo de 20 a 13 miembros, y es una ley de 2006, Ujú. es inconstitucional. Entonces lo que tendría que hacerse es que vuelva a tener la composición anterior de 20 miembros. O Ujú. si no, que haya una nueva ley sobre el tema. Ujú. Entonces, la de la nueva ley es lo que tendría que haber, viene retrasándose porque todavía no han comenzado a discutirlo. El proyecto, mandó un proyecto del Poder Ejecutivo, lo Ajá. mandó al Senado. Sí. En el Senado tiene la cantidad de gente como para aprobarlo el oficialismo, pero en diputados, si sale lo que mandó el Ejecutivo, difícilmente la oposición se lo apruebe. Entonces Ajá. querrá imponer cambios, o sea, ahí se complica bastante. Se Graciela complica bastante. Camaño impulsó algún tipo de modificación o de cambio justamente esto que se estaba analizando, José, Mira, o cómo está la situación. es la persona clave, es una persona clave Sí. porque ella Ujú. es miembro del Consejo de la Magistratura, Claro. entonces sabe Ujú. de qué se está hablando. Los Seguro. Ujú. proyectos, en la actualidad hay 5 proyectos. Hay uno del Poder Ujú. Ejecutivo que mandó, después todos Sí. los demás son de la oposición. Hay uno de Ujú. Mario Negri, hay Ujú. otro de Margarita Stolbizer, lo presentó hace pocos días, Sí. Ujú. otro de Sí, Pablo quisimos Tonelli. hablar, pero ya varias veces no podíamos comunicarnos con esto, porque decían que presentaba algún tipo de modificaciones puntuales, ¿no? Sí, 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 Ajá. ella, por ejemplo, va por el lado de poner a volver a la composición de 20 miembros, Ajá. también, Sí. también poner gente, alguien del Consejo, de la Corte Suprema. Ujú. También hace modificaciones en la parte de del jurado de enjuiciamiento. Sí. Hay varias modificaciones, pero Ujú. bueno, lo que el Juntos por el Cambio quiere hacer de los 3 proyectos que tiene propios, Ujú. que son el de Margarita, el de Pablo Tonelli y el de... No, son 4. El de Pablo Tonelli, el de Negri, y hay uno que presentó un diputado radical que es Fernando Carvajal, que es ex juez de Formosa. Ajá. Y bueno, de todos esos proyectos, hay un sexto proyecto que es del propio Consejo, de un miembro del Consejo de la Magistratura. Sí. También, o sea, de todos esos querrían la oposición consensuar uno y están trabajando sobre eso como para ofertarlo, ponerlo en Ujú. consideración del cuerpo. Eh, pero en extraordinaria Sí. solamente se tratan temas que imponga el Ejecutivo y proyectos que ponga el Ejecutivo, así que todo Ujú. indica que hasta marzo no va, y hasta que se inicien las sesiones Ninguna ordinarias, no va a resolución, haber claro. posibilidades. Massa, puede ser de que haya hecho algún tipo de correcciones a este posible cambio que se pueda dar. ¿Hay alguna información al respecto? ¿O no sabes si lo charló con Graciela Camaño o con el propio presidente al respecto?
Lo que te decía era justamente Graciela Camaño, claro, es Claro. muy cercana a Massa, Sí, por sí, eso. y es una persona que supongamos que si el Poder Ejecutivo logra imponer en la Cámara Alta el Ujú. proyecto, cuando llegue a la Cámara de Diputados, Sí, sí. lo necesitaría votos que en Juntos por el Cambio no le va a dar, Ujú. y que a lo mejor el bloque donde está Graciela Camaño sí le podría llegar a dar, pero para Sí. eso la tendrían que consultar. No tenemos Ujú. conocimiento de que haya sido consultada Ajá. respecto de a ver de qué cambios tendría que hacer el Senado, o si ella está de acuerdo con el proyecto Claro. del Poder Ejecutivo. O sea que vamos a tener otra semanita entrante bastante movidita, ¿no? Más con el retorno del presidente a la Argentina, a ver cómo logró un poco acomodar los números y la agenda en esta visita llevada a cabo justamente en su raid por Rusia y por China, que eso también de alguna manera puede ejercer alguna presión para resolver estos temas, ¿no? Por lo menos Claro, sí, internamente. seguramente. Ujú. Seguramente. Esta semana va a empezar, va a arrancar, lo que es el Congreso va a empezar a A funcionar, desperezarse. claro. Ujú. Y lo lo que es clave, que es Ujú. una reunión que se iba a hacer el miércoles pasado y que ahora quedó para esta semana, era el tema de la constitución de las comisiones. Claro. Tengamos en cuenta que Ujú. cada vez que hay elecciones y que hay Ujú. nueva conformación del Congreso, se tienen que rearmar todas las comisiones. Ujú. Y cada comisión se rearma en función del proyecto, de que haya un proyecto para tratar. Claro. Entonces, como el año pasado ya hubo sesiones, se armó la comisión de presupuestos de ambas cámaras. Ujú. Y es la única que está armada. Entonces Terminada, ahora claro. ese es un tema que seguramente esta semana se va a avanzar sobre eso Ujú. y se va a tener algún esbozo de con qué temas van a avanzar, porque claramente los 18 proyectos seguramente muy pocos, menos de la mitad, seguramente van a llegar al recinto. Bien, o sea que vamos a tener una semanita interesante, movida, así que la próxima semana vamos a estar un poco en contacto nuevamente, José, para ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos, ¿eh? Va a ser un gusto, Pedro. Muchas Bueno, gracias, como siempre, brillante fin de semana, José. Un gran abrazo, gracias. querido, para vos y la familia, Igualmente, ¿eh? A disfrutar el fin de. Gracias. José Di gracias. Mauro, aquí en El Glóbulo, en Galáctica Internacional, dándonos un poco el panorama real del ámbito parlamentario, como siempre lo hace con la absoluta claridad que él nos tiene habituado. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.